Imaginemos por un momento estar a casi 300 metros de altura. Madre mía, qué vértigo. Totalmente. Imaginemos que estamos sobre las calles de Nueva York, y es finales de 1929. El viento sopla con muchísima fuerza, Claro, a esa altura, normal. y vemos a un grupo de obreros soldando unas gigantescas águilas de acero inoxidable, justo en las esquinas de un rascacielos. Pero, a ver, esas águilas no son gárgolas medievales ni nada parecido. No, no, para nada. Son réplicas exactas, o sea, literales, de los ornamentos que llevaban en el capó los coches Plymouth de ese mismo año. Es una pasada pensarlo. Es brutal. Alguien, en su afán por dejar una huella imborrable, decidió que la mejor forma de demostrar el poder de su empresa de coches era convertir un edificio entero en un altar a la máquina. Tal cual. Y ese alguien fue Walter P. Chrysler. Exacto. Y esto que acabamos de describir es la esencia pura del Art Deco. Hoy, en nuestra inmersión profunda en las fuentes, vamos a desentrañar exactamente qué es este movimiento. Sí, vamos a ver sus elementos formales, cómo esta geometría conquistó el mundo entero, porque fue desde los rascacielos de Manhattan hasta los cines de Bombay, literalmente. Ostras, es que llegó a todas partes. Y veremos cómo logró mutar para, bueno, sobrevivir a crisis mundiales. Y para lograr este análisis hemos revisado y cruzado una montaña enorme de artículos de arquitectura, crónicas urbanas, documentales de arte y estudios de diseño. Una barbaridad de textos, sí. Sí, sí. Y lo que revelan estas fuentes no es solo la historia de cómo decorar un edificio, es el retrato de una sociedad entera que tras un trauma global decidió aferrarse al progreso, a la tecnología como, digamos, una tabla de salvación. En la historia del arte, para entender qué es un movimiento nuevo, primero hay que comprender qué es lo que vino a destruir. Claro, siempre hay una ruptura. Exacto. La transición hacia el Art Deco no fue para nada una evolución pacífica, fue una ruptura drástica con lo que dominaba Europa, que era el Art Nouveau o el modernismo. Eso es. Durante la Belle Époque, entre 1890 y 1910 más o menos, el Art Nouveau era el rey y buscaba la belleza en la naturaleza. O sea, si usamos una imagen de los textos, el Art Nouveau era como un bosque encantado. Todo eran enredaderas, curvas asimétricas, Sí, la famosa curva en golpe de látigo. esa misma, que parece el tallo de una flor retorciéndose. Pero de repente entra el Art Deco y es como, no sé, como poner un motor recién engrasado en medio de ese bosque. Es brillante, pulido, rígidamente geométrico. Un contraste total. Y la pregunta aquí es, ¿qué mecanismo social forzó un giro tan bestia de las flores a los engranajes? Pues la respuesta está básicamente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Claro, A ver, el Art Nouveau era un producto del optimismo pacífico, pero la guerra que estalla en 1914 es el primer conflicto verdaderamente industrializado a escala masiva. con ametralladoras, tanques, el gas mostaza. Exacto. Todo eso rompió la psique de la sociedad europea por completo. O sea, tras convivir con esa brutalidad mecánica de la era industrial, volver a casa y, no sé, ponerte a diseñar sillas con forma de lirios o fachadas románticas, Parecía frívolo. parecía casi un insulto, sí. La sociedad necesitaba orden, necesitaba estructura y mucho control. Aunque resulta paradójico, ¿no? Que la misma mecanización que destruyó Europa en la guerra fuera la que luego eligieran para reconstruirla. Es una paradoja brillante, la verdad. Decidieron domar a la máquina, por así decirlo. Aunque bueno, hay que aclarar que este paso de la curva a la línea recta no pasó de la noche a la mañana. No, hubo un puente. Sí, las fuentes destacan un movimiento puente fundamental, que es la secesión de Viena. Ostras, sí, arquitectos como Otto Wagner que ya empezaban a rebelarse un poco contra el exceso floral ese. Precisamente. En Austria, años antes de la guerra, ya empezaron a usar cuadrículas, fachadas planas, una ornamentación mucho más contenida. Y eso sentó las bases lógicas, preparó el terreno visual para el deco. Y entonces es cuando nace el Art Deco ya con un catálogo de elementos formales súper específicos. Muy rígidos, sí. Según los estudios que manejamos, la base es una geometría rigurosa. Hablamos de cubos, esferas, patrones en zigzag o chevrones. Y bueno, el icónico sol naciente, el sunburst. Ah, el sunburst es clave. Sí, con esos rayos rectos saliendo de un punto central, simbolizando, literalmente, un nuevo amanecer. Qué poético y qué mecánico a la vez. Tal cual.
Y en cuanto a materiales, es una mezcla fascinante. Porque, por un lado, abrazan el progreso con hormigón armado, acero inoxidable, aluminio, luces de neón. Todo muy industrial. Sí, y rotulado con tipografías muy limpias, como la fuente futura. Pero por otro lado, esto convivía con materiales que gritaban exclusividad absoluta, en plan laca, marfil, ébano, O piel de tiburón. piel de tiburón, madre mía. Esto me plantea una duda sobre el movimiento. ¿No era el Art Déco al principio simplemente una excusa para que las clases altas ostentaran su riqueza mientras el resto del mundo se recuperaba de la miseria? A ver, es una crítica muy válida y aparece en varios ensayos sociológicos que hemos analizado. No podemos obviar que nació para la alta burguesía. Si alguien podía permitirse un salón panelado en madera de macassar con incrustaciones de nácar, pues lo hacía para exhibir estatus. Era opulencia descarada. Ya, puro lujo. Sí, pero hay un matiz técnico crucial que lo cambia todo. Y es la repetibilidad. Ah, te refieres a la producción en cadena. Justo eso. O sea, las tallas florales del Art Nouveau requerían artesanos súper cualificados trabajando durante meses. Era imposible de mecanizar. Claro, hacer una flor de madera a máquina en esa época, imposible. Exacto. Pero el Art Deco, al basarse en líneas rectas, círculos perfectos, ángulos, pues era el lenguaje ideal para la producción industrial. O sea que se democratizó el diseño. Eso es. Lo que empezó como un lujo para unos pocos sentó las bases del diseño de masas. Esa geometría permitió que objetos bellos pudieran fabricarse en fábricas a precios accesibles para la clase media. Qué interesante. Y esto nos lleva al lugar donde todo esto tomó forma oficial, que es Europa. Porque no fue solo el escaparate del lujo, sino el campo de pruebas de reconstrucción. Francia es la cuna indiscutible aquí. El gran preludio arquitectónico fue el Teatro de los Campos Elíseos, en París, de Auguste Perret, en 1913. Y ese edificio es clave, porque Perret utilizó hormigón armado, pero no lo escondió detrás de piedra artificial como se hacía siempre. Ese fue el gran avance técnico, sí. El hormigón permitió eliminar los muros de carga pesadísimos, permitió fachadas planas y limpias, donde la decoración se integraba directamente. Pero el verdadero bautismo del movimiento, cuando se presentó al mundo, fue en 1925. En la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París. Exacto. De ahí viene la abreviatura Art Deco. Aunque, y esto es un detalle curioso de los textos, nadie en ese año lo llamaba así. No, para nada. El término se acuñó oficialmente mucho más tarde, en el 66, en una retrospectiva. O sea, construyeron toda una era sin darle su nombre definitivo. ¡Qué locura! Pero, más allá de las ferias de París, lo que verdaderamente arraigó en Europa fue el uso de este estilo para sanar, para curar heridas. El norte de Francia es el mejor ejemplo de esto. Ciudades enteras, como Saint-Quentin, habían quedado arrasadas por la artillería y cuando llegó el momento de reconstruir, no volvieron al pasado. Eligieron la eficiencia. Sí, el hormigón y la belleza geométrica. El buffet de la estación de tren de Saint-Quentin es un testimonio en piedra de esta voluntad de resurgir. Y las fuentes muestran cómo esa democratización llegó también a las clases trabajadoras. El caso de las piscinas para mineros del carbón me parece revelador. Ah, la piscina Rocher-Salengro. Esa misma. Hablamos de obreros que pasaban 10 horas bajo tierra, respirando polvo de carbón, y al salir, la ciudad les ofrecía una piscina pública que, bueno, parecía el salón de primera clase de un transatlántico. Con claraboyas geométricas, barandillas tubulares imitando la cubierta de un barco. Mosaicos brillantes. Era un mensaje político implícito brutal. La belleza y la luz ya no eran solo para los ricos de los Campos Elíseos. Totalmente. Y a partir de ahí el mapa europeo se llena de ejemplos. Sí, en España tenemos la Gran Vía de Madrid, que adopta el estilo en varios tramos. En Valencia hay una explosión de eco brutal. La Finca Roja, por ejemplo. Ostras, sí, la Finca Roja o los cines Rialto. Y en Reino Unido se aplicó a la infraestructura pura y dura. Estaciones del metro de Londres enteras con esta estética limpia. Y incluso en el deporte. La antigua fachada de la tribuna este del estadio del Arsenal es puro deco. Y no olvidemos Bélgica, con esa more británica de ladrillo que es la Basílica de Kuckelberg. Es que Europa utilizó el deco como un bálsamo. Fue la forma de organizar el caos de la posguerra y mirar hacia adelante. Pero claro, al analizar los textos sobre cómo este estilo cruzó el Atlántico, vemos que el paradigma cambia por completo. Radicalmente.
Mientras Europa reconstruía sobre escombros, Estados Unidos estaba, pues, en plena efervescencia económica. No tenían heridas de guerra en su territorio, tenían capital, tecnología y unas ganas tremendas de crear su propia identidad. Su objetivo no era reconstruir a lo ancho, sino conquistar las alturas. Conquistar el cielo, literalmente. Sí, en Estados Unidos al principio ni siquiera hablaban de arte decorativo. Le llamaban el estilo vertical. Nueva York y Chicago fueron sus laboratorios. Claro, el ascensor seguro y el acero permitieron subir y subir. Edificación de 1916. Este punto es fascinante. Cómo una ley municipal termina creando la silueta arquitectónica más famosa del mundo. Pues a ver, cuando se construyó el edificio Quitable en 1915 era un bloque masivo. Subía recto desde la acera, sin ningún escalón. O sea, un muro gigante. Un muro que proyectaba una sombra enorme y dejaba las calles en la oscuridad total. Para evitar que Manhattan se convirtiera en un cañón de sombras, aprobaron esta ley, que dictaba que a partir de cierta altura los edificios debían escalonarse hacia atrás. Lo que obligó a los arquitectos a crear esa forma de tartanupcial Sí, o de zigurat. exactamente. Los retranqueos, los falosos setbacks, no fueron una decisión estética al principio, era una obligación legal. Pero los arquitectos Art Deco abrazaron esta limitación y, bueno, la convirtieron en virtud. Le dio esa tridimensionalidad a los rascacielos y esas agujas para rasgar el cielo. Y aquí es donde volvemos a la imagen del principio, el edificio Chrysler. Terminado en 1930 por William Van Allen, los textos lo describen como el epítome de la era. Pero es que no es solo un bloque de oficinas. Que había una batalla de egos brutal ahí. Total, Walter P. Chrysler se peleaba con Craig Severance para tener el edificio más alto. Pero Chrysler quería un monumento a su imperio del motor. Y la integración de la identidad de su empresa en la fachada es lo que lo hace único. O sea, no usaron motivos clásicos. Para nada. Si te fijas bien en la fachada, descubres que los frisos son tapacubos de ruedas. Literalmente papacubos, sí. Hay decoraciones de ladrillo que imitan guardabarros y radiadores, y las famosas águilas gigantes de las esquinas del piso 61, que son los adornos de los capós. Y rematado con esa aguja metálica de acero inoxidable brillante con los arcos triangulares, es el triunfo absoluto del exceso de los años 20. Después llegó el Empire State Building, algo más sobrio, aunque por culpa de la crisis pasó sus primeros años medio vacío. Sí, le llamaban el Empty State Building de broma. Madre mía. Y el Rockefeller Center, que es una catedral del comercio, con esas esculturas de Prometeo y Atlas ensalzando al trabajador. Pero claro, toda esa escalada hacia el cielo, que parecía que se pagaba con crédito infinito, pues chocó contra un muro. El martes negro del 29. La Gran Depresión. El dinero básicamente desaparece del sistema de un día para otro. Construir rascacielos recubiertos de mármol ya no era viable ni moralmente aceptable. Y aquí es donde la arquitectura tiene que pivotar. El arte deco clásico y lujoso da paso a su evolución natural de los años 30, el Streamline Modern o estilo aerodinámico. Es súper importante marcar la diferencia técnica entre ambos estilos, porque a veces la gente los confunde. Sí. Entonces, si el deco original era verticalidad, zigzags punzantes y materiales caros, ¿cuáles son los engranajes del Streamline? Pues el Streamline Modern es profundamente horizontal. La crisis se obligó a eliminar los adornos, las fachadas se volvieron lisas, a menudo estucadas en blanco. Y las esquinas se redondearon, ¿no? Exacto, suavizaron todo. En lugar de mármol, cemento. Y usaban bloques de vidrio pavés y finas tiras horizontales de acero para romper un poco la monotonía. ¿Y las ventanas? Ah, sí, ventanas circulares que imitaban los ojos de buey de los barcos. Las fuentes llaman a esto la aerodinámica de la supervivencia. Porque, claro, si no podías construir alto, pues construías rápido, al menos visualmente. Totalmente. Se inspiraron en la silueta de los nuevos trenes bala y de los grandes transatlánticos, como el Queen Mary. ¡Ostras! Y aplicaron esa estética de velocidad a edificios estáticos. Cines, gasolineras, estaciones de autobuses, todo parecía tener forma de gota de agua o de torpedo. Es que era una forma de escapismo psicológico brutal. En medio de una parálisis económica asfixiante, envolvían la vida cotidiana en una arquitectura que parecía estar huyendo a toda velocidad de la depresión. Mantuvieron la ilusión del progreso tecnológico, pero adaptado a la austeridad extrema. Y lo fascinante de las fuentes es que, mientras Estados Unidos se adaptaba para sobrevivir, el Art Deco ya se había subido a esos mismos transatlánticos para conquistar el resto del globo. Sí, se expandió rapidísimo. Pero no fue una especie de movimiento imperialista que imponía la misma plantilla exacta en cada país.
Fue un sistema totalmente camaleónico. Esa es su mayor genialidad a nivel global. Proporcionó una estructura, una gramática internacional, pero dejó que cada cultura usara su propio vocabulario. El caso de México me parece increíble en los textos. Crearon una variante tan específica que le llaman el deco mexicano. Claro, arquitectos como Juan Segura u Obregón Santacilia no se limitaron a importar planos de París. Vieron que la masividad geométrica, los volúmenes escalonados del deco, pues encajaban a la perfección con las pirámides prehispánicas. Es que la conexión formal es lógica. Los templos aztecas y mayas son pura geometría escalonada. Sí, es que estaban hechos el uno para el otro. Así que sustituyeron los motivos europeos por iconografía precolombina. Nada de soles nacientes genéricos. No. Pusieron medallones de deidades con lenguas bífidas, serpientes emplumadas, representaciones de agua estilizada fluyendo por las fachadas. Una maravilla visual. Ejemplos hay muchísimos en Ciudad de México. El interior de Bellas Artes, el Frontón México o el edificio El Moro. El Moro es interesantísimo. Albergaba la Lotería Nacional y, gracias a su ingeniería de acero y pilotes flotantes, ha soportado los peores terremotos del país. Es brutal. Y hay un detalle que captura esa dualidad entre el pasado indígena y la fe tecnológica. El actual Museo de Arte Popular. Ah, la antigua estación de bomberos. Sí. Su diseño es puro deco mexicano, pero tiene una torre central que fue diseñada como un mástil de amarre para cepelines. Es que preparar un edificio en el centro de la ciudad para atracar dirigibles demuestra un optimismo por el futuro aéreo alucinante, aunque la tecnología quedará obsoleta rapidísimo. Ya te digo. Y si cruzamos desde México y miramos hacia Asia, encontramos otra asimilación igual de sorprendente, especialmente en la India. A ver, uno no asocia intuitivamente a la India con el Art Deco. Para nada. Pero las fuentes revelan que Bombay es la segunda ciudad del mundo con más patrimonio deco, solo por detrás de Miami. ¿Cómo llegó esta fiebre allí? Pues por el contexto económico. En los años 30 Bombay tuvo un crecimiento enorme gracias al comercio del algodón. ¿Entró mucho dinero? Muchísimo. Y ganaron terreno al mar con proyectos de expansión urbana, creando Marine Drive. Había una nueva clase de industriales indios muy adinerados que viajaban por Europa. Y querían mostrar que la India era moderna y cosmopolita. Exacto. Y el deco era el vehículo perfecto. Construyeron bloques de apartamentos, hospitales, cines espectaculares como el Eros Cinema. Adoptando formas náuticas, supongo. Sí, líneas continuas, retranqueos, pero añadieron motivos tropicales, bajorrelieves de agricultores indios, flora autóctona y elementos de la mitología hindú. O sea, un estilo híbrido. Espectacular. Adaptado al monzón, usando galerías abiertas para la ventilación. Y Bombay no es el único caso. Shanghái, por ejemplo, gracias al comercio internacional, acumuló una riqueza inmensa. Sí, joyas en el Bund. El Fairmont Beast Hotel, o la obra del arquitecto húngaro Laszlo Hudek. Hizo más de 60 edificios en Shanghái, combinando la verticalidad occidental con ladrillo oscuro y detalles asiáticos. Una fusión increíble. O Indonesia, donde adaptaron el estilo creando grandes voladizos para protegerse del sol, como en el Savoy Homan Hotel en Bandung. Y en Filipinas, el Teatro Metropolitano de Manila, con vitrales de flora filipina. En toda Asia, el Art Deco fue el puente principal hacia la modernidad. Les permitió proyectarse al siglo XX en sus propios términos. Y la verdad, si analizamos todo el recorrido de hoy, la evolución es impresionante. Hemos explorado cómo un trauma a escala industrial erradicó el Art Nouveau para imponer el rigor del orden. Cómo la legislación en Nueva York moldeó esas montañas de acero corporativas. Cómo tuvieron que abrazar la aerodinámica horizontal para sortear la Gran Depresión. Y cómo este estilo sirvió para que culturas prehispánicas y asiáticas narraran su modernidad. Todo bajo una fe incorruptible en el mañana. Y bueno, tras repasar todas estas fuentes, surge una reflexión final casi obligada. A ver, cuéntanos. Pensemos en las condiciones de los años 20 y 30. Esa generación acababa de salir de una masacre global y se sumergió en la miseria económica. Tenían motivos de sobra para ser cínicos o hacer una arquitectura oscura. Totalmente justificado, vamos. Sin embargo, su respuesta fue esculpir soles nacientes, proyectar flechas al infinito y llenar sus edificios de héroes musculosos forjando acero. O sea, proyectaban un optimismo audaz. Ya.
¿Y si lo comparas con hoy? Eso es. Hoy en día nuestras ciudades están llenas de cajas de cristal hipereficientes, minimalistas, despojadas de toda ornamentación, de toda narrativa. Es como si la arquitectura actual prefiriera no decir nada, solo funcionar y ya está. Exactamente. Y la arquitectura es un registro fósil de lo que una sociedad espera de su futuro. Quizás deberíamos preguntarnos qué dice nuestra preferencia por esas cajas de cristal anónimas sobre nuestro propio optimismo. Sobre todo si lo comparamos con la ambición de los que nos precedieron. Es una perspectiva fantástica para cerrar nuestra exploración. Sí, la arquitectura nunca es muda, siempre declara nuestros miedos y esperanzas. Pues quien nos escucha hoy tiene ahora un pequeño reto. La próxima vez que alguien pasee por el centro de su ciudad, que levante la vista de la pantalla del móvil un momento. Que busque esos balcones curvos, esos patrones de zigzag cincelados en piedra. O las tipografías rectas en viejos comercios. Porque justo ahí, escondidos a plena vista, están los ecos de una época que decidió, contra todo pronóstico, creer ciegamente en un futuro deslumbrante. Y con esto terminamos nuestro análisis a fondo de hoy. Hasta la próxima. Adiós.